Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. El Barça vuelve a la carga después de la derrota en el Clásico y lo hace visitando uno de los campos más complicados de Primera División. Ante la Real Sociedad se mide mañana el equipo de Xavi Hernández. En la previa, el técnico garense ha recibido una muy buena noticia y es que Pedri está de vuelta. El canario ha recibido el alta médica. Ahora bien, en el vídeo de hoy vamos a comentar la precaución que se tiene que tener con un futbolista que arrastra lesiones en las últimas temporadas y sobre todo puede provocar que volvamos a los 4 centrocampistas y también cómo se puede repercutir esto en el rol que tengan sus compañeros. Por ejemplo, Gavi, que últimamente le hemos visto tener más importancia con balón. Lo comentamos en el vídeo de hoy. Dale like, suscríbete. Empezamos. Bueno, pues como decía, mañana el Barça tiene un partido de aquellos de máxima exigencia ante toda una Real Sociedad y en esta previa vamos a centrarnos en el nombre del día, en Pedri. Para ello, vuelve al canal el bueno de Jon García. Jon, ¿qué tal estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Guillem? De nuevo, pues encantado de estar aquí, de pasarme por tu canal para hablar del regreso de un jugador que ha sido importantísimo en el Barça y que lo tiene que ser ahora también a partir de su regreso, y para un partido que creo que marcará un poco la línea de la temporada, también porque viene el Barça de un golpe duro en el Clásico y le tocará rehacerse contra un equipo, desde luego, muy complicado. Sí, vamos a centrarnos en el nombre de Pedri y un poquito en cómo se puede prever un cambio en el Barça, en ese centro del campo con una pieza troncal como es la del Canario, pero sí, tenemos que centrarnos evidentemente también en el partido de mañana. El Barça necesita los 3 puntos como el agua, porque al final, después de la derrota ante el Madrid, pinchar mañana se te pueden escapar y mucho los equipos que ahora mismo hay en lo alto de la clasificación. Esperemos que no, sin duda alguna, aunque sea jugando un ratito, la vuelta de Pedri puede ayudar a que veamos una mejor versión. Aunque de entrada, Jon, habrá que ir con cuidado, con paciencia, porque es lo primero que quería comentar. Vuelve Pedri casi 3 meses después de caer lesionado, son 70 días desde el mes de agosto y al final de una lesión que ha sido recurrente para él en las últimas temporadas, desde aquella primera con Koeman en la que llegó a jugar no sé cuántos partidos, no sé cuántas prórrogas. Da la sensación que no terminó de hacer limpio, por lo tanto también tendremos que ir con precaución y sobre todo lo más importante ahora mismo es que pueda tener esta continuidad que no le hemos visto demasiado últimamente. Exacto, Pedri, yo creo que hay un poco la sensación en el barcelonismo de ir perdiendo un poco de ilusión con su figura, y yo creo que no es por lo que ha mostrado en el campo, sino justamente porque es un jugador que se ha perdido muchos partidos y que ha tendido encima a recaer de las lesiones, y eso quizás es lo que puede preocupar un poquito más a la gente, pero por esa misma razón yo creo que no va a ser titular, que tendrá que ir entrando poco a poco en el equipo, y lo importante es que vaya cogiendo ritmo competitivo, porque un Pedri que esté entonado, un Pedri que pueda aportar realmente el equipo, creo que puede ser importantísimo, y un Pedri en forma, Guillem, creo que estamos de acuerdo que es indiscutible. Sí, además de que es un futbolista de aquellos que te pueden hacer dar un salto de calidad abismal a la hora de competir por títulos importantes como la Liga, como la Champions, y es bien sabido que el Barça, cuando no tiene a Pedri, sufre más. También a Frenkie de Jong, que sí que todavía sigue lesionado, no está en la convocatoria para el partido de mañana en San Sebastián, pero que veremos si poquito a poquito pues puede ir recuperándole el bueno de Xavi Hernández. Parecía que en el Clásico podía forzar, de repente nos hemos tenido que esperar unos días más con el holandés. Sobre Pedri y estas lesiones, yo estoy contigo, Jon, creo que preocupa un poco, ¿no? Porque la sensación es de que cuando está muy bien, además no es alguien que le veamos necesidad de recuperación, es un poquito como Araujo, ¿no? Que se pasa muchos meses lesionados, pero después vuelven y realmente al partido están ya ofreciendo su mejor versión. De todos modos, habrá que cuidarle porque, como decíamos, y lo ha dicho el propio Xavi, de hecho, en esta previa de partido, es una pieza fundamental para él, un futbolista que para lo que pretende el Barça, sobre todo ser protagonista con balón, pocos futbolistas con la inteligencia de Pedri y con esa capacidad de decisión para poder pues dominar los partidos. Esta temporada le vimos solo en 2, en Getafe y ante el Cádiz. De hecho, ante el Cádiz marcó el gol de la victoria, una faceta goleadora que también le estábamos viendo la temporada pasada. Claro, Jon, hemos visto durante este tiempo que no ha estado Pedri, que por desgracia del Barça también ha coincidido con la baja de Frenkie de Jong,
que Xavi ha ido alternando el jugar con 3 centrocampistas, con 4 centrocampistas. Vámonos al ejemplo más reciente, que fue el día del Clásico, donde apostó por Gundogan, Gavi en la medular, con Fermín más adelantado y un Cancelo que partía por el extremo derecho. Pero cambiando de nombres, en la segunda parte, por ejemplo, vimos a Oriol Romeu más cerca de Gundogan, Gavi más adelantado. Podemos ver también a Fermín, que es la gran irrupción de este inicio de temporada. Claro, de entrada, cuando vuelva Pedri, o que va a ser ya, ¿tú qué te esperas que haga Xavi? ¿Crees que seguiremos manteniendo los 3 centrocampistas como, por ejemplo, en un inicio de temporada cuando estaba Pedri? ¿O seguiremos viendo ese esquema de los 4? ¿Dónde crees que puede encajar mejor el canario? Es que para mí los esquemas de Xavi obviamente tienen una razón de ser táctica, ¿no? Que cree que es lo que va a ser mejor para enfrentar a ese rival en concreto, pero creo que también hay que tener en cuenta que cuando Xavi ha jugado con 3 delanteros o con 2 y por lo tanto con 3 centrocampistas o con 4, muchas veces ha sido porque los jugadores que podía agrupar en ese momento en el terreno de juego eran los que estaban mejor. Es decir, cuando Xavi ha tenido a los delanteros poco enchufados y a los centrocampistas en un buen momento, ha optado por jugar con 4. Cuando los centrocampistas han estado un poco peor por nivel o por efectivos, ha jugado con 3. Y si los delanteros estaban en un buen momento de forma, ha optado también por jugar con 2 extremos. Así que la vuelta de Pedri para mí hace que haya más posibilidades de que el equipo juegue con 4. ¿Por qué? Porque ganas un centrocampista de muchísima calidad, que como he dicho al principio, si está bien, tiene que ser titular. Entonces, claro, empiezan a haber muchos nombres en ese centro del campo, ¿no? De Jong cuando vuelva, que esperamos que sea un jugador importante, un Gavi que ahora mismo es muy difícil sacarlo del 11, Gundogan que ha venido para ser un líder del equipo y jugador titular, el propio Pedri, Oriol Romeu, ¿no? Yo creo que son muchos jugadores, también la irrupción de Fermín, que encaminan, digamos, a que el equipo vuelva a esos 4 centrocampistas, pero en cambio, por ejemplo, si Joao Félix está muy bien, si Lamine Yamal muestra un buen nivel, o Rafinha o Ferran Torres por banda, creo que Xavi va a optar a jugar más con 3 delanteros, ¿no? Así que yo creo que no solo va a ser por razones tácticas, sino también por momento de los jugadores, pero bueno, la vuelta de Pedri evidentemente acerca a que sean 4 y no 3 los que juegan en el centro del campo. Claro, ahora hablamos un poquito de nombres propios porque quiero hablar sobre todo de 2. Uno lo comentabas, que es el de Gavi, que ahora mismo está en un estado de dulzura máxima y para mí está siendo, pues incluso te diría, el mejor futbolista del Barça últimamente en este inicio de temporada. Seguro, Sí, sí, por eso. Y el otro es también Gundogan, ¿no? Porque es alguien que a priori tiene que ser titular indiscutible. Paso por encima de Oriol Romeu, que es verdad que ha bajado bastante el nivel, que yo creo que, no sé si coincides conmigo, John, ahora mismo no está para ser titular. De hecho, el otro día empeora mucho la imagen del equipo cuando salta Oriol Romeu al campo. Y después Fermín López, que claro, es alguien que yo creo que Xavi sí que nos dijo en pretemporada, ¿no? Es un futbolista que quiero contar con él como pues, posible alternativa, un futbolista que entre desde el banquillo, que pueda ser importante, llegar a ser también pues, regular en los partidos, pero no a nivel de titularidad. Y también por méritos, el otro día fue, pues junto a Gavi, yo creo, el mejor del Barça ante el Real Madrid. Aún así, de entrada, estos dos, Fermín y Oriol, yo creo que son los que sí que tienen menos opciones de entrar en un 11 tipo titular y estarían por debajo de Frenkie de Jong, de Gundogan y de Gavi, junto a Pedri, evidentemente. Hay que respetar un poco las jerarquías también, ¿no? Porque al final, si a un Gundogan que ha venido de un Manchester City en el que es capitán, en el que ha ganado el triplete, ¿no? Bajo las órdenes de Pep Guardiola, de repente un chaval como Fermín le pasa por delante, por mucho que esté jugando muy bien y que haya sido una de las grandes sorpresas, hombre, a nivel de vestuario, más con las declaraciones de Gundogan en zona mixta, etcétera, entiendo que para el club es un poco difícil de gestionar. O sea que en ese sentido entendería, ¿no? Que Fermín tuviera un papel quizás un poco más de ir entrando poco a poco en el equipo, porque es lo que le toca por momento y porque también por rol en el equipo, por importancia, por jerarquía sobre todo, parece lo más lógico. A partir de ahí, Guillem, empezamos a dibujar un centro del campo en el que nos quedan para mí 4 fichas de las que me parece muy difícil prescindir de una de ellas, porque tenemos a Frenkie de Jong, tenemos a Pedri, tenemos a Gavi, tenemos a Ilkay Gundogan, ¿no? Quizás lo que nos sale de primeras es decir, oye, encajamos a los 4, porque creo que futbolísticamente el Barça podría encajar a los 4, entonces, claro, tendremos que sacrificar a uno de arriba, a un Joao Félix que necesita ser titular y necesita tener ritmo de competición para rendir bien,
por la derecha a un Lamine Yamal que te puede dar cosas distintas, o un jugador que te abra la banda si juegas con un lateral menos ofensivo como Araujo, claro, se empieza a complicar un poco el puzzle y yo creo que a lo que va a tender este Barça, Guillem, es entre estos cuatro futbolistas, si contamos cinco con Joao Félix, ir alternando esas titularidades, ¿no? Podríamos decir que serían cuatro puestos para cinco o seis futbolistas quizás, y yo creo que Xavi lo que tiene que hacer es ir rotando porque tiene futbolistas para ello. Sí, sí. Yo de entrada creo que el equipo rinde mejor con cuatro centrocampistas. Es mi sensación, sobre todo porque es verdad que Rafinha puede ser también diferencial y la temporada pasada fue muy importante, pero a día de hoy yo creo que están por delante tanto el propio Joao Félix como Lewandowski, que veremos a qué nivel está, ¿no? El otro día no estuvo bien ante el Madrid, pero también es muy difícil plantearte el hecho de sentar a Lewandowski. Y hablabas de cómo dibujarlos, es algo que también hemos comentado por redes e incluso pues hemos tenido ahí interacción entre tweets que has hecho tú, que yo te he respondido, un poquito cómo se pueden colocar. Y creo que aquí coincidimos el jugar y después, sobre todo, del gran partido de Gavi en el Clásico, jugando cerca de la base con Gundogan, pues Frenkie de Jong y Gavi más atrasados en una especie de doble pivote, también viendo la importancia que ha asumido, y no sé si estás de acuerdo, Gavi con balón esta temporada en salida de balón, porque al final es un futbolista que lo habíamos visto en posiciones más ofensivas y en el trabajo defensivo más en el ejercicio de la presión, pero no tanto en esas peleas en zonas de espacios más reducidos y sobre todo a la hora de organizar al equipo. Yo creo que Gavi ha demostrado, lo demostró en Oporto, por ejemplo, lo demostró también el otro día ante el Madrid, pues ser un futbolista con mucha finura a la hora de organizar al equipo, esa visión más organizadora que quizás no habíamos visto tanto de Gavi, colocarlo junto a Frenkie de Jong, que evidentemente es un futbolista que tiene que jugar entre lo que es la defensa y el ataque, ese enlace perfecto con esa verticalidad, y después el otro gran beneficiado creo que podría ser Gundogan, que más allá de Pedri, que también pues, destaca por su capacidad de ser diferencial en zona de tres cuartos, ya puede ser dando ese último paso o incluso definiendo en la jugada, también podríamos empezar a ver aquel Gundogan del City que marcaba goles, que daba pases de gol y que quizás en el Barça, entre que ha estado lesionado Frenkie de Jong, Oriol Romeu no ha terminado de rendir bien, ha tenido que bajar un poquito más a la base y hacer un trabajo algo más sucio, pues no hemos visto tan bien, ¿no? Yo creo que sería la forma, no sé cómo lo ves tú, John, de que todos encontrasen un puesto que les beneficie y que puedan ofrecer una versión que beneficie también de paso al resto del equipo. Un poco por partes de todo esto que has comentado, empezando por lo de Gaby Guillem, a mí me gustaría ver la cara después del clásico de todos los que estaban diciendo que Gavi era un jugador que prácticamente solo servía para presionar, para dar patadas y para ese tipo de juegos subterráneos. O sea, yo creo que el inicio de temporada de Gavi es buenísimo, sobre todo con balón, empezando un poquito más atrás, pero es que creo que el clásico seguramente, lo podemos decir así, ha sido su graduación como, Sí, como yo, mediocentro o como jugador que juega un poco cerca de la base, ¿no? Porque al final tomaba muchísimas decisiones, iba al choque también, ¿no? Y hacía todo ese otro juego que también tiene Gavi, pero sobre todo lideraba con balón, organizaba y al final pues tiraba adelante la salida de balón del equipo asumiendo mucha cuota con pelota, ¿no? Y al lado de Gavi a mí me encaja mucho Frenkie, creo que son dos jugadores que quedan muy bien juntos, digamos que se pueden complementar y como dices, que pueden hacer que Ilkay Gundogan juegue unos metros más adelante, recibiendo más de espaldas, siendo el jugador que toma últimas decisiones en ese centro del campo, tiene mucha finura para el último pase y también tiene instinto para el gol, ¿no? Que creo que es algo que si metemos a Gundogan en la base quizás lo pierde un poquito. Sí, de hecho Gavi, yo dije después del clásico que de alguna forma era como la consagración del Sí, futbolista. Y sí, mira que, por totalmente. ejemplo, hizo un gran partido el año pasado, también justamente contra el Madrid en la Supercopa de Arabia, pero es que el otro día me pareció la versión más completa de Gavi. Y bueno, mira, aprovecho para decirlo. Hoy tenía pensada esta pregunta para Xavi en la previa de partido, no la he podido hacer, no me han dado turno, pero me parece muy interesante. Si es una opción que podemos ver a largo plazo, porque realmente creo que es exprimir al futbolista y verle en esta faceta que nos enamoró a nivel de sacrificio, a nivel de compromiso, que es esa entrega que pone pues en cada disputa, como también la calidad que tiene Gavi y que al final es un futbolista que físicamente está capacitado, John, yo creo también para aguantar pues esos golpes que pueda recibir un futbolista como en su día era Sergio Busquets a la hora de que un futbolista capacitado para recibir presiones de los rivales, que igual Gundogan, que ya pues tiende a ser un futbolista que creo que hay que
intentar ahorrarle ciertas responsabilidades para que pueda brillar más, y el propio Pedri, que creo que lo tienes que reservar para que en la zona ofensiva sea quien te marque las diferencias, creo que Gavi tiene que ser quien asuma ese rol, pues, de centrocampista al final total. Es que yo creo que vamos encaminados a eso. A mí, decías lo de la salida de balón de Gavi, a mí algo que me fascina es cómo recibe el primer pase de espaldas a la portería y cómo absorbe el choque del rival y directamente se gira para encarar a campo contrario y empezar a conducir. Creo que además eso es algo que solo puede hacer, o que donde más va a tener impacto en el partido es jugando en la base. Y yo creo que Gavi ahí es donde vamos a ver su versión total como jugador. Puede jugar bien un poquito más adelantado, siendo el hombre que presiona primero cuando el equipo pierde el balón, jugando un poco más como fijador, como veíamos en la primera etapa con Xavi. Sí, puede ser un jugador útil, pero el Gavi total, el que dé su mejor rendimiento, yo creo que es jugando más atrás, cerca de ese pivote que bien podría ser Frenkie de Jong y que, como dices, se complementaría muy bien con un Gundogan. Y a eso tenemos que sumarle a Pedri. Es que creo que el Barça tiene un centro del campo con muchísimo talento, muy ilusionante, y que sí es cierto que Xavi tiene que terminar de unir las piezas para que acabe funcionando a nivel colectivo, ¿no? Pero los nombres los hay, mimbres para construir también, así que veremos por dónde tira el técnico de Terrassa, pero para mí todo lo que no sea un Gavi, Frenkie de Jong en la base me dejaría algunas dudas, Guillem. Sí, no, yo tengo ganas de verles ahí, y tendremos que esperar un poquito a que se recupere Frenkie, pero lo que decías, incluso puede haber partidos que descanse Gundogan y que juegue más Pedri con, imagino, un Cancelo más abierto para dar ese equilibrio también defensivo. Dependerá un poco del estado de forma, como bien comentabas antes, John. Así que posibilidades hay muchas, ¿eh? Yo siempre creo que a veces infravaloramos la plantilla del Barça, y creo que es una plantilla muy buena, que tiene muchas posibilidades Xavi, y que ojalá, pues, evidentemente sepa dar en la tecla, ya no tanto haciendo un once tipo, que es importante a la hora de competir y de tener regularidad, sino que sobre todo a saber a lo que juegas y a no tener que cambiar de forma drástica. Xavi siempre habla, el sistema no es lo importante, el dibujo no es lo importante, es importante la idea de juego y al final un poquito que sepas. Yo creo que en este inicio de temporada hemos visto un Barça que todavía no se ha terminado de encontrar, también le faltaban piezas importantes a Xavi, a ver si ahora, pues, que la recupera, vamos viendo una mejor versión del Barça, que a nivel de resultados está más que exigido después de la derrota en ese clásico, al menos en Liga. Champions ya es otra historia. Pues nada, John, un placer tenerte por aquí, ya lo sabes, y esperemos que mañana el Barça consiga una victoria en San Sebastián, sería lo suyo. El placer es mío, Guillem. Evidentemente esperamos una victoria y esperamos también un regreso de Pedri, al que tenemos muchas ganas de ver jugar. Bueno, pues con Pedri y compañía, a ver si el Barça consigue 3 puntos absolutamente trascendentales. Yo lo he dicho, muchas gracias. Tenéis sus redes sociales también en la descripción. Para terminar, dejadle un like si os ha gustado, suscribiros al canal, y nos vamos viendo en la próxima. Mañana, postpartido, nos vemos aquí en directo una vez termine el encuentro del Barça en el campo de la Real Sociedad. Un abrazo, un saludo, y que el balón no deje nunca de rodar. Chao, chao.